Bueno, pues como ya saben, el título de mi tesis de maestría se denomina La pluralidad singularizada, procesos de municipalización y autonomía en comunidades indígenas. Es el caso de la comunidad de Tlacochahuaya y Macuilzóchitl. El problema de investigación que yo estoy abordando en esta tesis eh, surge luego de analizar cómo hacia 1917, con el reconocimiento del municipio como unidad básica del gobierno federal de México, a través de esta declaración del artículo 115, se soslayaron otras formas de organización política existentes en el país, específicamente aquellas formas de organización que practicaban los pueblos y comunidades indígenas. Sobre este entramado jurídico, casi poco menos de un siglo después, el Estado mexicano luego va a entrar hacia una transición de política de reconocimiento de la diversidad, generando a partir de la década de 1990 una serie de disposiciones legales para reconocer derechos a pueblos y comunidades indígenas, pero en este primer momento empieza a reconocer derechos que responden más al ámbito cultural, como los derechos lingüísticos y los temas de educación bilingüe, intercultural y demás. Bueno, lo que yo observo en la revisión de las disposiciones jurídicas del Estado mexicano respecto a los pueblos y comunidades indígenas es que pese a esta transición hacia el reconocimiento de la diversidad y hacia una serie de reformas, decretos y leyes para reconocer derechos, el único artículo que no se modifica de fondo y que no modifica y por ello no modifica la forma de reconocer otras organizaciones político-administrativas, pues es el artículo 115, ¿no? Que va a quedar como un tanto intocable. Bueno, de esa falta de reforma del artículo 115 y de esa falta de un reconocimiento jurídico de otras formas de organización como la comunidad, yo planteo que existe a partir de ese momento una disonancia entre la política del Estado mexicano y su diseño del municipio libre frente a las comunidades como formas de organización de las comunidades indígenas. Lo que de esta falta de concordancia o de coherencia entre la realidad de la diversidad indígena y el diseño de las políticas públicas y legislativas del Estado mexicano, planteo que va a favorecer la generación de relaciones asimétricas y de desigualdad entre las comunidades que van a quedar o que han quedado aglutinadas en los municipios libres. En este caso, ya ha habido otros autores que han estudiado los procesos de neomunicipalización y de la búsqueda de la categoría municipal para hacerse de ese espacio que reconocido les permita ejercer los derechos, ¿no? de la política de reconocimiento. Existe una serie de diversos tipos de conformaciones de municipio en México, ¿no? La mayoría de los estudios generalmente problematiza aquellos municipios donde la cabecera es mestiza o de población mestiza o urbana y cuyas agencias están conformadas por asentamientos indígenas, con población indígena, y con una huella, ¿no? Que a Casalibros le llaman la impronta mesoamericana, que son poblaciones que ya estaban ahí antes de la formación del Estado-Nación y que luego con los diversos procesos de la construcción del Estado-Nación se fueron aglutinando en los municipios y ahora continúan reproduciéndose estas desigualdades entre esas cabeceras mestizas o urbanas y las agencias con poblaciones indígenas rurales. En la tesis que yo estoy presentando y en el estudio que yo estoy presentando, tuve que ir
delimitando qué tipo de municipio, de demarcación municipal estaba yo problematizando. En este caso, yo estoy problematizando un municipio libre que va a estar conformado, tanto la cabecera como la agencia, por población indígena cuya forma de organización está asentada en la comunidad. Bueno, luego de revisar todas las leyes, tanto de la Constitución Federal como de las constituciones estatales y otras leyes secundarias, y ver cuál es el tratamiento que le dan a las formas de organización de los grupos indígenas, a dónde se van a ejercer los derechos que les están reconociendo, etcétera. Lo que a mí me genera toda esta revisión es generarme una pregunta, que es ¿cuál es la relación sociopolítica y jurídica que en el caso de Oaxaca tienen aquellas comunidades indígenas que han quedado incorporadas en un municipio libre? Dicho de otra manera un poco más amplia o más explícita, yo quise saber de qué manera influye el diseño del municipio libre y la política de reconocimiento tanto federal y en el caso particular de la política de reconocimiento implementada en Oaxaca hacia la década de los 90 en el ejercicio de dos tipos de derecho, que serían los derechos de la ciudadanía y el ejercicio de la autonomía al interior de esta demarcación del Estado mexicano. Bueno, una de las cosas que comentábamos para la presentación de hoy es que había que hablar un poco sobre cómo fue el proceso para definir mi problema de investigación, las dificultades a las que me enfrenté, porque definitivamente desde el primer momento, desde el primer borrador del protocolo y con las categorías o con los conceptos que estaba utilizando de autonomía, de ciudadanía, de repente sí me llamaron la atención de ser más precisa en qué estaba entendiendo por ciudadanía, que parecía ser una categoría muy ajena o una categoría de raíz occidental, pues ajena al contexto indígena o muy reciente a ella, ¿no? Entonces, pues yo definitivamente leyendo y demás, indagando, tratando de ordenar mis ideas, lo que planteo es que definitivamente sí parto de el concepto de ciudadanía planteado por Marshall en 1949, donde él, si bien nunca se planteó el problema de la diversidad cultural y étnica en la ciudadanía, sí sentó algunos postulados básicos para comprender a qué nos referimos con ciudadanía, que son estos tres ámbitos: el plano civil correspondiente a libertades individuales, como la vida, la libertad de reunión, asociación, etcétera, la propiedad, el derecho a la propiedad; el plano político referido a la participación política, el derecho a la voz y el voto para elegir autoridades y gobernantes o ser postulada a una candidatura; el plano social, referido a derechos que tienen que ver con condiciones que permitan vivir en dignidad, como el acceso al trabajo, la educación, la vivienda, la salud y otras, ¿no? Partiendo de estos tres fundamentos que distingue Marshall sobre la ciudadanía, yo encuentro una convergencia entre este último ámbito del plano social y también del plano político respecto a las demandas de los pueblos y comunidades indígenas por la autonomía, que ahorita ya voy a referir. Uno de los cuestionamientos también que se me hacía era que la ciudadanía de la época moderna se ha referido únicamente al individuo, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible o cómo iba yo a abordar una categoría que aplica para reconocimiento de derechos individuales, utilizarla para entender derechos
que tienen que ver más bien con colectividades, ¿no? Sujetos de derecho colectivo y no individual. Bueno, te lo voy a desarrollar. Bueno, respecto a este postulado de la ciudadanía de Marshall, otros autores ya han dicho que justamente los movimientos sociales y étnicos del siglo XX han agregado como un cuarto plano, que sería la búsqueda por los reconocimientos culturales, étnicos y de género. Por lo tanto, estos fundamentos de la ciudadanía marshalliana sí se complementan y encuentran convergencia con la búsqueda de los derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas, o con lo que autores como Renato Rosaldo y De la Peña han definido como ciudadanía cultural o ciudadanía étnica. Bueno, asimismo, uno de los problemas que encontré al ir definiendo mi investigación fue el concepto y el derecho de autonomía, ¿no? Porque generalmente cuando planteábamos el derecho a la autonomía por parte de las comunidades indígenas, específicamente de Oaxaca, o de cómo lo ejercen, se tiende a homologar o hacer una equivalencia entre el respeto, bueno, entre el derecho y el reconocimiento de sus sistemas, de los usos y costumbres para nombrar a sus autoridades locales. O sea, ese derecho político se homologa automáticamente con que eso es reconocerles autonomía, ¿no? Entonces, también tuve que indagar un poco más, profundizar, porque definitivamente en los diversos trabajos de campo que anteriormente yo había realizado y acercamientos a este tipo de problemáticas que había observado, cuando yo veía que se respetaban los usos y costumbres de las comunidades y podían elegir a sus autoridades, yo continuaba observando que en esas comunidades las condiciones de vida o otras problemáticas que enfrentaban no encontraban solución, ¿no? Era como un acto muy simbólico el poder elegir, pero no se traducía como en nada más, y a mí eso me hacía como mucho ruido. Entonces, me tuve que dar a la búsqueda bueno, entrar a la discusión de lo que se ha entendido por autonomía. Y una de las visiones más abarcativas que yo encontré fue esta que plantea Benahen, que es el derecho no solo a decidir mediante sus propias reglas y métodos a sus autoridades locales, sino a tener garantizada su representación política, ya sea dentro de los ayuntamientos como en otros niveles de gobierno, ya sea la Cámara de Diputados, los senadores, la gobernatura, etc. Y sobre todo el planteamiento que Benahen hace es que esta autonomía, aparte de que tiene que ver con el acceso a tener una jurisdicción propia, una jurisdicción indígena, es una autonomía que también se traduce en una autonomía fiscal, entendida como la capacidad para recaudar y recibir fondos, bueno, recursos, y la distribución de ingresos que se piensan nacionales, ¿no? Bueno. Por otro, bueno, eso es, digamos, como en cuanto a las revisiones académicas. También de la revisión de leyes, convenios y demás de organismos internacionales, encontré la definición que la autonomía o el autogobierno tienen que ver con asuntos internos y locales, y también con la financiación de funciones autónomas, ¿no? Entonces me parecía que comenzaba a ir por un buen camino al definir o al encontrar estas definiciones. Otra de las grandes discusiones que surgen cuando se pone el tema a la mesa sobre el reconocimiento o no
de las autonomías de los pueblos y comunidades indígenas es comprender hasta qué punto o cuál es el límite de esa autonomía, ¿no? Se tiene el temor o se ha tenido el temor en ocasiones de que esa autonomía reconocida desemboque en el separatismo, ¿no? En el surgimiento de otros estados, nación o de otras países o naciones, ¿no? Luego de hacer varias revisiones de conceptos y de discusiones, decía yo que hay una convergencia, yo encuentro que hay una convergencia entre los postulados de la ciudadanía moderna con sus derechos sociales, sus derechos políticos y los derechos culturales o étnicos, con los proyectos de autonomía indígena. Por lo que para terminar de comprender esta convergencia, tomo el concepto de ciudadanías múltiples acuñado por el doctor Víctor Leonel para referirse a aquellas ciudadanías que mediante el diálogo hermenéutico e intercultural logran armonizarse, ¿no? Que es este tipo de ciudadanías múltiples, pues las observamos de manera cotidiana, sobre todo en estados como los de Oaxaca, ¿no? Donde tanto existen los sistemas normativos internos para elección de autoridades locales, como también la misma población indígena participa activamente también en la elección de otros niveles de gobierno mediante otras formas, ¿no? Bueno, ¿por qué estudiar? Bueno, ahora bien, entendido qué estaba comprendiendo por ciudadanía y por autonomía, veo que ese ejercicio de ciudadanía y de autonomía hasta el momento, dentro de la legislación mexicana, solo se puede aterrizar en el ámbito del municipio libre. Y el planteamiento de mi pregunta, que yo decía, bueno, pero si el municipio libre no necesariamente es equivalente a una comunidad indígena, sino que integra a varias, que en teoría todas tendrían que tener y ejercer los mismos derechos, ¿qué es lo que está pasando si el andamiaje jurídico no tiene estas disposiciones, ¿no? O estas correspondencias? Entonces, por la conformación que tiene el estado de Oaxaca, pues empiezo a tejer mi problema de investigación, describiendo cómo es pertinente estudiar este tipo de relaciones y de andamiajes en casos como los de Oaxaca, aunque no sea el único estado, pero en el caso de Oaxaca, donde donde existen 570 municipios y más de 3,000 comunidades, ¿no? Y donde la conformación del municipio libre pues es muy diversa, ¿no? Aquí en cifras tenemos que solo 149 de los municipios están conformados por una comunidad, o sea, hay una equivalencia y no hay agencias municipales o de policía subordinadas, ¿no? Mientras, en su mayoría, 412 municipios pueden estar aglutinando de 1 hasta 25 agencias. Y aunado a esta conformación de los municipios en Oaxaca, se le suma que para la elección de sus autoridades municipales, hay una división también entre aquellos municipios que van a pertenecer al régimen de usos y costumbres y al régimen de partidos, ¿no? En su mayoría, pues, están regidos bajo el sistema de usos y costumbres. Y 421 municipios eligen por usos y costumbres a sus autoridades, ¿no? Y 134 por el régimen partidista. Esto es importante tenerlo en cuenta porque también en los municipios que están conformados por varias comunidades y nombran a su autoridad por el sistema partidista, de alguna manera hay mecanismos para garantizar que las comunidades estén representadas, ¿no?
en el caso de aquellos municipios que tienen varias comunidades aglutinadas y se rigen por usos y costumbres, digamos que para que algunas agencias puedan tener representación no hay un mecanismo, ¿no? Es un proceso interno, un proceso creativo de diálogo, el cómo hacer para que todos puedan estar integrados, ¿no? Y es de lo que voy a hablar. Hasta 2011, en 158 municipios de usos y costumbres, las agencias y las mujeres tenían derecho a participar, mientras en 129 restantes no tenían derecho, ¿no? Bueno, entonces es por este panorama que yo encuentro justificación de por qué hacer este tipo de análisis o de problematización. En este sentido, el objetivo de mi tesis es, primero, analizar el impacto de los cambios legislativos e institucionales en las normas y derechos que se ejercen en las comunidades indígenas, así como develar los argumentos jurídicos, políticos, electorales y administrativos que justifican las relaciones asimétricas existentes entre comunidades indígenas que son cabecera y comunidades indígenas que son agencia. Y esto me ayuda también a observar o explicar cómo las condiciones materiales y políticas en las que las comunidades llegan a ejercer sus derechos son resultado de su capacidad de agencia para apropiarse de los diferentes andamiajes jurídicos que las interpelan, ¿no? Cuando comienzo también a ver cómo las disposiciones jurídicas de la política de reconocimiento implementada a partir de 1990 comienzan a ser apropiadas por mis comunidades, bueno, por las comunidades de estudio, también me doy cuenta que surge también un poco la necesidad de historizar o de profundizar en el surgimiento de los mecanismos de elección que hay en estas comunidades, ¿no? Porque si bien en 1990 se reconocen los usos y costumbres que tradicionalmente habían regido la elección de autoridades municipales, ese tradicionalmente e históricamente, que pareciera como una cosa que está ahí ya dada y que siempre ha existido, pues en mi investigación comienza a ser poco asequible, ¿no? Como que se empieza a volver algo como muy turbio o muy confuso, comprender exactamente qué es eso que llaman usos y costumbres o tradicionalmente o el históricamente, ¿no? Entonces, afortunadamente, con el apoyo de Gabriela pude hacerme de la perspectiva histórica para comprender parte de esta problemática, ¿no? Bueno, para aterrizar mi problema de investigación, me sitúo en el municipio número 550 del estado de Oaxaca, el cual está integrado por dos comunidades indígenas, San Jerónimo Tlacochahuaya y Macuilxochitl de Artigas Carranza. Y aquí es un municipio que pertenece a la región de Valles Centrales, específicamente al Valle de Tlacolula o al distrito de Tlacolula. Aquí de color amarillo está la cabecera municipal de Tlacochahuaya y aquí está Macuilxochitl, y si mal no me ubico, me parece que este tramo rojo es la carretera. Ajá. La carretera que las divide, ¿no? Y lo demás es pues estas son lo que está en amarillo son como las concentraciones urbanas. Bueno, tomo como caso de estudio a este municipio y llegó a él hacia 2017, cuando en términos poblacionales la comunidad de Macuilxochitl es mayor a la cabecera, ¿no? Por una diferencia de 300 habitantes, ¿no? Tlacochahuaya tiene 2.300 y Macuilxochitl 2.600. Bueno, entonces,
comienzo a delimitar aún más mi estudio de caso, a comprender las comunidades que voy a abordar, a analizar. Y en aquel año de 2017, nuevamente ya el ayuntamiento que había sido electo recientemente, ya estaba en marzo en una disputa con la comunidad de Macuilxochitl, explícitamente por la distribución de participaciones federales, como se observa en la fotografía. Y al mismo tiempo, ese año de 2017, Tlacochagüaya continúa con un conflicto agrario por límites entre otras dos comunidades cabeceras que son Santa María Guelacé y San Sebastián Abasolo. Y un tercer conflicto es a nivel interno, que es un conflicto político-electoral donde las personas que habían sido nombradas para ocupar la regiduría de Hacienda y la sindicatura, pues fueron revocados de su mandato, ¿no? Entonces, estas personas ponen un juicio para protección de derechos contra la asamblea de Tlacochagüaya por haberles revocado el mandato, ¿no? Entonces, estos tres conflictos en un solo año que yo observo, pues me hacen detonarme todavía más preguntas, ¿no? El hecho de que por qué están integradas por dos comunidades indígenas que en términos poblacionales son relativamente iguales, cuáles son las razones por las que no existe una distribución equitativa, si responde más al tema de lo jurídico y de las disposiciones administrativas, o tiene que ver más con la propia negociación o las disposiciones que hay entre ambas comunidades, ¿no? En el mismo sentido, el conflicto agrario me pareció bastante importante que como aunque Tlacochagüaya ha transitado mucho y ha dejado las actividades del campo, siguen defendiendo sus límites, no hay una negociación entre las tres comunidades para resolverlo, me llamó ahí los intereses que pudiera haber y bueno, otras cositas que ya voy a abordar más adelante. Lo mismo el hecho de cómo dos ciudadanos activan estos procesos de judicialización para ir en contra de lo que dictaba la asamblea en ese momento, ¿no? Todos estos conflictos también me hacen pensar en cómo se conforma, qué es una comunidad, ¿no? Que era otro concepto que de repente parecía estar ahí ya dado y entendido, pero que también sobre la marcha tuve que pues revisar y poner en discusión con otros autores qué estaba entendiendo por comunidad, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, esta falta de una distribución equitativa entre Mira, me permite nada más comentarte que te quedan 5 minutos. Hoy, bueno, gracias. Esta disyuntiva entre comunidad cabecera de Tlacochagüaya y comunidad agencia de Macuilxochitl, finalmente entendí que tenía que comprender cómo se conformaba cada comunidad y qué relación tenía o qué implicaciones había tenido en cada una de ellas cuatro procesos sociojurídicos: la instalación del municipio libre, la aplicación de la reforma agraria para la distribución, para el cambio del régimen de tenencia de la tierra, la política de reconocimiento de Oaxaca y como consecuencia el reconocimiento de los usos y costumbres en el CIPEO y la política de descentralización. Bueno, hice trabajo etnográfico, trabajo de archivo que me hizo darle una mayor profundidad histórica o comprensión histórica a estos procesos. Y mi tesis está conformada de 4 capítulos. Un primer capítulo teórico donde discuto qué es ciudadanía y qué es comunidad, dentro de una perspectiva histórica de apropiación por parte de las comunidades indígenas. Un segundo capítulo referido a la organización municipal antes y después del periodo revolucionario.
Una tercera que ya es la institución municipal en el contexto por el revolucionario y anticlerical y agrario de la comunidad de ayuntamiento de Tlacochahuaya, donde ya voy tejiendo con, de manera más puntual cómo van modificando las disposiciones legales y otros fenómenos la configuración comunitaria y ciudadana de Tlacochahuaya. Pues sí, hablo de todas las disposiciones que se dieron también en la década de los 90, cómo, cómo modifica la participación ciudadana en la elección de autoridades, cómo comienzan a participar las mujeres también en una cosa que había obviado o soslayado en el documento y que la doctora Burguet me hizo la llamada a la atención y ya lo incorporé. Y el cuarto capítulo, que tiene que ver ya con las repercusiones de no contar o de haber sido disuelto como municipio a la comunidad de Macuixochi, ¿no? Describo ahí reconstruyo los motivos de esa disolución y las repercusiones que tiene hoy en día en el marco del reconocimiento de derechos y de la descentralización municipal. Y un capítulo referido a mis conclusiones que denominé la pluralidad singularizada. No sé cuánto tiempo me queda. Concluye, o sea, ¿Sí? 2 minutos. Okay. Bueno, derivado de toda esta investigación, lo que yo estoy planteando es que efectivamente hay una falta de correspondencia entre la disposición del municipio libre como último nivel de gobierno del Estado, la organización comunitaria que genera que todos estos derechos reconocidos se ejerzan de manera diferente por aquellas comunidades que tienen el rol de cabecera, en las cuales efectivamente ha habido un ejercicio, han transitado hacia un ejercicio pleno de esos derechos. Derechos que yo describo son un palimpsesto en el sentido de que son una sobreescritura de leyes y de disposiciones jurídicas que logran fortalecer o hacer que se ejerza esa autonomía y esa ciudadanía a plenitud, pero que no podemos soslayar que aquellas comunidades que ocupan el rol de agencias en los últimos 30 años por lo menos han continuado subsumidas, ¿no? Sin acceder a este tipo de derechos, y eso es algo que hay que discutir y no pues apelar como a no estar idealizando todos estos procesos, ¿no? Sino mirar un poco con lupa cómo se ha dado el reconocimiento, cuáles son las categorías que se están poniendo en práctica y sobre la mesa para el ejercicio de estos derechos, y creo que hasta ahí dejaría mi participación. Bueno.